grados, pero no nos da envidia. A mí no me da ninguna envidia. A mí me gusta este clima frío, rico. Y bueno, sí, el Señor pues ha puesto todas las cosas, ¿verdad? Variedad para que no nos aburramos, ¿no? Para que no veamos, ay, siempre es igual. Pero aquí estamos y damos gracias al Señor por eso. Y bueno, pues la semana pasada estuve compartiendo sobre los sellos, sobre que somos nosotros, el Señor ha sellado en nosotros, y hoy voy a compartir sobre que somos un cuerpo. Así como compartimos que nosotros somos sellados, porque es el sello, representa el Espíritu Santo, el que pone un sello en cada hijo, y es una garantía. El sello es una garantía. Estuvimos compartiendo de el valor de un sello es más grande que el valor de una marca, porque el sello es lo que usaban los reyes para firmar decretos o firmar leyes, y era todo cumplido cuando se le ponía el sello real. Y eso es lo que el Señor, en este principio que estamos viendo, Dios no cambia. Él sigue mostrando que a través de ese sello tiene un propósito, un plan con todo su pueblo, que es un pueblo incontable, como le dijo a Abraham, que serán como las estrellas del cielo. Y como dice en Job dice, Él sella las estrellas. Así que Él tiene plan de sellar estas estrellas desde antes que nosotros naciéramos. Así que hay un plan en el Señor, pues, que nos llena de, pues, bueno, vamos a poner orgullo santo, para que no se nos vaya a la cabeza. Sí, porque cuando es otro tipo de orgullo, no, Dios no lidia mucho con el orgullo del hombre, no le gusta. Porque el orgullo del hombre hace que te apartes de Él, porque entonces el hombre se cree Dios. Y entonces eso es muy delicado. Pero bueno, nosotros estamos contentos de que el Señor nos ha escogido, de que nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo, como nos recreamos con todas esas verdades y decimos, wow, yo soy alguien importante para Dios. Soy alguien importante, gracias Señor, porque tú me escogiste a mí desde antes de la fundación del mundo, tú me viste allí. Y hay un plan muy hermoso que aún todavía nosotros, viéndonos nosotros, a veces decimos, vemos más defectos que virtudes, porque así es, el ser humano es así. El ser humano nunca ve sus defectos, pero sí ve los defectos de los demás. Desgraciadamente así es. Ahí lo vemos nosotros cuando, desde el principio, cuando Adán le dice, no, yo cogí lo que ella me dio. ¿Ves que esto viene, es parte esencial en el ser humano, siempre tratar de cómo salir del aprieto? Pero ahí, ese no es el caso. El caso es que hemos sido llamados a ser un cuerpo, a ser un pueblo, a ser una iglesia. Como dice, la iglesia es la congregación de los santos. Habla de gente que se reúne con un propósito. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver, porque ¿para qué Dios ha puesto tantos tesoros en nosotros? Dice que Él ha puesto tesoros en nosotros. El mismo apóstol Pablo lo dice. Él dice que en nosotros ha sido puesto un tesoro muy grande. Dice en Efesios 3, me estoy saltando unos cuantos versículos allí, en 2 de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos como vasos de barro, donde hay un tesoro en nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros, para que no se nos suba a la cabeza, y no de nosotros. 2 de Corintios 4:7, ¿sí? Ok, vamos a leerlo otra vez. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos hechos de barro, ¿sí? El Señor nos hizo del polvo de la tierra. Pero ese tesoro lo ha puesto en vasos de barro que somos nosotros. Pero es para que la excelencia de Dios sea solamente de Él y no nos jactemos nosotros. Lo que hemos recibido, como decía, y eso lo decía el apóstol Pablo, que había recibido un conocimiento y una sabiduría increíble. Pero el Señor dice, ahí mismo lo vemos cuando leyó el hermano, ¿verdad?, que está hablando de la visión que tuvo Pablo, cuando ahí pues tuvo un encuentro con Dios y lo llevó al tercer cielo y vio cosas, oyó cosas que nunca había oído. ¿Qué no había oído este fariseo? Él era un fariseo.
Él era un hombre preparado en las escrituras, era un hombre que conocía las escrituras, pero vio algo más excelente. Dice, y para que no me exaltase, se me fue enviado un aguijón, que es la debilidad que tenemos en nosotros, en nuestra carne, para recibir un tesoro tan grande. Y no compaginamos con el tesoro y lo débiles que somos. Muchos dicen, no, es porque le entró una enfermedad, o porque, bueno, inventen lo que quiera la gente. Yo lo que veo es la debilidad que había en él, por cuanto él sabía que él era hombre, sabía que su tiempo en la tierra es limitado, sabiendo el límite que había en él, más sin embargo en él había un tesoro. Pero cuando Dios te da un tesoro, es para que tú lo compartas. Más cuando es un tesoro que viene de él, en este caso. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Se desgastó su vida. ¿Cuántas cosas hizo el apóstol Pablo para poder mostrarle, no solamente a los judíos, sino a los gentiles, todas las riquezas en gloria que Dios le había dado? Y entonces él comenzó a compartirlo como algo que se le había dado para que aquello siguiera y no se detuviera. Más sin embargo, hay gente que no, que lo que hace es atesorarlo y esconderlo. Pero nosotros lo vemos en la parábola de los talentos. O sea que el Señor nos mostró en una parábola lo que puede ocurrir cuando recibimos algo bueno de Dios, o lo compartimos o lo atesoramos y decimos, aquí tengo algo grande. Yo puedo crecer escondidamente con Dios a mí. El Señor ha llamado un cuerpo, no ha llamado una sola persona. Y en eso tenemos que estar conscientes. Hay verdades, a veces Alma tiene una visión aquí, me confirma algo a mí, es parte del cuerpo. No todos somos ojos, no todos somos oídos, no todos somos manos, no todos somos... O sea que es un cuerpo compartido. Y eso es un plan que nosotros lo vemos desde un principio, para que la excelencia no sea solamente de una sola persona. Por eso el enfoque no es solamente a una persona. Dios, cuando usó una persona, que usamos a Moisés, que usó por ejemplo a David, siempre fue a favor del pueblo. Cuando usó a Moisés, ¿para qué fue? Para que guiara un pueblo, y lo buscó ya viejito de 80 años, para que no se le subiera la cabeza. Que dijera, uy, estoy en mi fuerza, porque él estuvo en su fuerza a los 40 años y hizo cosas que no era correcto, ¿verdad? Mató a un egipcio y lo enterró, y dijo, aquí yo no hice nada, lo enterré porque está molestando a mis hermanos los judíos. Pero eso se descubrió, porque delante de Dios no hay nada que tú puedas hacer oculto. Todo se sabe. Dice, Él llevará a la luz todas aquellas cosas que hacemos en las tinieblas. Y eso hizo que se demorara el plan por 40 años. 40 años en que toda esa fuerza y toda esa, vamos a ponerle, esa vivencia, esa forma de Él actuar como ya alguien que ha estado capacitado para reinar, porque él estaba siendo capacitado para reinar, para ser un faraón. Él era el único nieto que tenía faraón. Entonces él iba a tomar el lugar de faraón. Y él actuaba como actuaba la gente allí en Egipto, por supuesto. Pero eso Dios no funciona así. Entonces Dios tuvo que quitarle todo eso y usarlo para que preparara un pueblo, para que este pueblo viniera a ser ese pueblo de Dios, no el pueblo de Moisés. ¿Ve? Entonces el enfoque siempre del Señor es hacia Él, o sea, para que el pueblo pueda depender de Dios, no de un solo hombre. Por eso nunca fue un solo hombre, después fue Josué, y después vamos a ver una secuencia de líderes tremendos, pero todos siempre trataban de llevar al pueblo al Señor, al pueblo a las leyes, a los principios de Dios. Cuando no era así, ¿qué pasaba? El pueblo entonces se desviaba, como pasó cuando Salomón, con tanta sabiduría que Dios le dio, que no había nadie en la tierra que tenía una sabiduría tan grande, que hizo cosas tremendas, que fabricó, hizo el templo, hizo cosas tremendas, pero al final de su tiempo comenzó a desvirtuar todo aquello. Yo no estoy hablando de pérdida, que se perdió, yo no voy a tomar eso porque yo no soy quien para decir quién se perdió y quién no se perdió. Lo dice en la Escritura. Nadie, eso solamente lo determina Dios. ¿Qué pasó por eso? Pues que se desvió completamente y se casó con la hija de Faraón, Egipto, y se mezcló. ¿Y qué pasó? Pues se dividió el reino en dos. A través de esos reinos se dividió en dos. Entonces vino a ser el reino del norte y el reino del sur. Y ahí vinieron los problemas. ¿Por qué? Porque se desenfocó. Y tenía sabiduría para poder llevar a un pueblo tremendamente. No tenía guerra con nadie. Pero
quitó su mirada de lo que era el plan de Dios. No dejó de creer en Dios, pero permitió que su mujer hiciera un templo a su diosa. Cosa que, pero era la esposa, imagínate, a veces las esposas, ¿verdad?, hacen cosas que no están bien, así como los esposos, cuando no estamos enfocados en el Señor. Y así le pasó. Bueno, esto estamos viendo el liderazgo, pero yo quiero que leamos aquí en Mateo 25, vamos a buscar Mateo 25, lo que ocurre en el caso de esta parábola que habla de los talentos. No está hablando de un talento de que, ay, yo sé cantar, yo sé hacer esto, no, eso. Un talento es una moneda, o sea, es un valor de dinero, no es algo que Dios te da. Porque mucha gente dice, bueno, yo tengo el talento, no, el Señor no, me siento mal porque no he podido desarrollar este talento. Bueno, está bien, si el Señor quiere que tú cantes, que tú tengas, pues, gloria al Señor, hazlo. Lo mejor que tú puedes hacer para Dios, hazlo. Porque al Señor le encanta, le agrada eso. Pero yo no me estoy refiriendo a eso solamente. Me estoy refiriendo a lo que dice aquí. Vamos a leer. Porque recuerden aquí que está hablando de selecciones, de personas que reciben algo y o lo esconden o lo usan. Y está hablando de una riqueza. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos. Siempre las medidas de monedas muy grandes se medían en talentos, no en denario. Un denario sabe que es el sueldo de un día, de un jornalero. Pero nunca se hablaba a los reyes de denario. Es como decirle un millonario $100 es un centavo. Entonces se medía el talento, por ejemplo, en oro o en plata, pero se medía en kilogramos. Tantos kilogramos en talento, tantos kilogramos de oro o de plata, pero se usaba en esos términos, como nosotros usamos ahora los millones. ¿Ves? Los millones. A un millonario, pues le decimos, no, él tiene unos cuantos cientos de dólares. No, tiene millones. Bueno, el talento es lo máximo. Por esta razón, dice en Mateo 25, verso 14, en adelante, dice, les entregó sus bienes y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1. A cada uno se le dio conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea que lo invirtió. Dijo, yo tengo que invertir esto. Es como nosotros, vamos a ponerlo en sentido, Señor, usa mi vida, como dijo el apóstol Pablo. Bueno, Señor, usa mi vida. Pues yo soy fariseo, conozco a los reyes, tengo relación con todos los gobernantes, soy una persona que tengo pues cierta categoría o cierta posición, era como un arquitecto, él hacía tiendas, era un hombre preparadísimo, pero le dijo, Señor, ¿qué quiere que haga? Entonces se pone a disposición del Señor y el Señor le dijo, es necesario, tú eres instrumento escogido. Tú eres un instrumento escogido y sí vas a pasar muchos males, es cierto, vas a tener muchas aflicciones, pero tú vas a ver mi mano. Y ahí le da una palabra, ¿verdad?, al apóstol Pablo. Pero bueno, se le dio, vamos a poner que al apóstol Pablo se le dio 5 talentos y lo puso a funcionar. Mira, así de rápido. Bueno, estuvo esos 3 días ciego y de ahí de buenas a primeras él se bautizó. O sea, confirmó el pacto, porque el pacto era a través de un bautizo, él se confirmó, el pacto no era a través de no solo una palabra, sino una acción. Un bautizo, fue bautizado y con la misma empezó a buscar quién es como yo. Empezó a buscar los discípulos, empezó a buscar aquellos testigos que tenían el mismo sentir de él, aunque no lo aceptaban mucho, porque él había sido perseguidor de la iglesia. No lo aceptaban, pero ahí estaba. Y entonces él pues se comenzó a conectar con ellos y a compartir, y aquellos con miedo y no, bueno, se tuvo que ir a Arabia. Se fue a Arabia, 14 años estuvo separado, en el cual él pues pasó una experiencia tremenda, conoció, se confirmó lo que él había recibido, como él dice, y pasó todo eso, y cuando él regresa dice, conozco un hombre que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No, ya venía ya con propiedad.
Ya se sabía que este hombre estaba hablando en serio, porque se veía que la palabra que salía era una palabra que no la había enterrado ahí diciendo, bueno, ya soy un salvo y ya. Borrón y cuenta nueva, ya yo soy bueno y ya. No, ese talento que Dios nos ha dado es para que se desarrolle en nosotros, para que haya en nosotros pues un desarrollo, un crecimiento importante. Él no paró el crecimiento, como digo él, hay muchos otros también de ejemplo, lo tomé a él. Asimismo, el que había recibido 2, ganó, dice también otros 2. ¿Por qué? Lo puso a funcionar. Lo poquito que recibió, lo puso a funcionar y ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y lo cavó, dice, en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Dijo, déjame mejor esconder esto porque es un tesoro. Aquí nadie se va a enterar que tengo este tesoro y yo lo voy a guardar porque yo conozco a mi señor como es, que es un señor muy bravo. Porque aquí lo dice ahí, dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí, mira, he ganado otros 5 más. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El resultado es el gozo que da el Señor cuando nos damos, cuando deseamos que se desarrolle en nosotros el plan que tiene Dios preparado, que son riquezas, como el apóstol Pablo dijo, las riquezas en gloria que ha sido depositado en este vaso de barro. Pero se tiene que invertir, ¿verdad? Yo sé que no somos negociantes, pero estamos hablando de lo espiritual. Pero un negociante siempre trata de invertir. Bueno, yo voy a sacar de esto el doble. Porque así es el negocio. Negocio es negocio. Y esto es el negocio. El Señor, Jesús lo dijo, a los 12 años sabía que el Padre tenía un negocio. En los negocios de mi Padre me conviene estar, en un negocio. Y el negocio es que todos podamos participar de estas riquezas que hemos heredado en Él, que son las riquezas en gloria de Él. Pero bueno, faltó uno. Y este uno que lo enterró y dijo, no, yo no voy a invertir con esto, porque tenía un concepto de Dios muy equivocado, que es el concepto que a veces nosotros tenemos del Señor. Cuando venimos al Señor, el único concepto que tenemos es el concepto que nuestros abuelos, nuestros padres nos han enseñado solamente cuando nos decían, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Ese era el único conocimiento que teníamos de Dios y lo que nos enseñaban en la doctrina. Dios es un ser perfectísimo, creador del cielo y la tierra. Como si me dijeran papa frita, porque no sé ni qué quiere decir eso. Bueno, sí, un niño de 8 años no entiende qué cosa es eso. ¿Ve? Teníamos un concepto muy, muy pobre de quién es el Señor. Y esto representa aquel que cree que el Señor dice, vamos a ver lo que dice aquí. El que había recibido 2, lo invirtió. Pero llegando también el que había recibido un solo talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Este es el concepto que tenemos nosotros, los que no hemos tenido una enseñanza de un Dios de amor, de misericordia, de bondad, sino un Dios duro, un Dios que nada más que está esperando a ver uno te castiga porque no estás haciendo cosas buenas ni te estás portando bien. Conocía que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. ¿Recuerdan las palabras que le dijo Adán al Señor cuando el Señor andaba buscando a Adán? Y le dijo, ¿dónde estás tú? Dices que tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. No sabía que yo estaba desnudo. No sabía qué desvalido estaba. Las mismas palabras. Dice, pero aquí tiene el Señor lo que es tuyo. El Señor no solamente quiere lo que es de Él, lo que Él ha sembrado en nosotros. Él quiere que tú manejes esa riqueza en gloria en ti. El amor, el gozo, el paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Son las riquezas que ha traído el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Pero no, espérate, yo tengo aquí, Señor, tu talento. Entonces le dijo su Señor,
siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Por eso dice, al que más tiene, más se le dará. También el que más conoce, más se le demandará. ¿Ve? El que más tiene. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso no es el infierno, esa es una experiencia de ignorancia total. La oscuridad de afuera siguen ignorantes. Es ignorancia. Es las tinieblas de afuera. Aquellos que no saben, no entiendo por qué Dios me hace esto. Y toda la culpa la tiene Dios. Toda la culpa se la echan al Señor. Aunque nosotros seamos los que estamos haciendo el daño, pero la culpa se la echamos a Dios, porque ¿a quién tiene que cargar con el paquete? ¿A quién tiene que cargar con eso? Pero Dios ha puesto una riqueza en nosotros para que sean funcionables, para que esa riqueza sea funcionable. Pero toda esta parábola que siempre se ha usado en el sentido de que si Dios te da el don de canto, tú tienes que cantar porque el Señor te lo va a quitar y te va a dejar ronca. No, porque yo he oído mensajes así, no creía que yo he oído eso. Y el Señor te ha dado el don de tocar el piano, tienes que tocarlo porque si no, sabe Dios lo que te va a pasar. No, Dios no actúa con miedo ni Él te trata de obligar lo que tú en tu corazón no quieres. Porque Dios quiere todo voluntariamente y en amor. Así es Él. Dios es amor. Y lo que tú no le das en amor, no lo coges, no lo recibes. Así es Él. Ese es el carácter. Por eso es importante que el Señor quiere que nosotros le conozcamos como Él es. Porque así vamos a poder nosotros saber cómo es Él. Y Él quiere que sepamos nosotros cómo es Él. Porque ya el trato de nosotros con Él va a ser muy diferente. Porque ya estamos con el conocimiento. Por esa razón vemos cómo David podía tener tantas opciones cuando otros no tenían con el Señor. Como comió los panes de la proposición. Eso no se podía hacer. Tenías que ser un sacerdote para comerte los panes de la proposición. Era un pecadote. Porque tenías que ser alguien seleccionado para eso. Alguien con un corazón preparado para eso. Mas David fue y le dijo, no tienes nada aquí que comer. Bueno, los panes de la proposición, pero tú sabes que eso sí. Dame que mis hombres están listos para eso. Y comieron y no se murieron. Pero lo hizo en ese amor. Conociendo. Todas estas cosas que vemos como actuó David, ahora nos damos cuenta que cuando nosotros conocemos cómo es el Señor y actuamos en esa forma así, con esa libertad, no con condenación, no estamos pensando, ay, ¿y si me castiga? Ay, ¿y si le pasa algo a mis hijos? Había una hermana un día que me dijo, es que cada vez que predico el evangelio algo me pasa porque es que el enemigo se enoja. ¿A mí qué me importa que el enemigo se enoje? Por favor, vamos a estar siempre nosotros mirando que el enemigo está aquí, que el enemigo está allá, que el enemigo... Mira a Dios. El Señor no dice, solamente dice, soporte, ten un soporte en Él, sostente en Él. ¿Sabes qué? Y el diablo huirá de vosotros. Sométete a Él. Y el diablo huirá de vosotros. Pero si siempre estoy mirando por dónde viene, es porque no conozco cómo es el Padre. No conocemos cómo es el Señor. Y el Señor nos ha llamado a que podamos nosotros compartir de esta gracia que hemos recibido, y por eso es que nos juntamos nosotros como iglesia, como cuerpo. El plan de Dios de iglesia no es un plan que lo ideó el hombre. Esto no es inventado por el hombre. Sabemos que la iglesia nació allí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde vino aquella experiencia tan tremenda a las 9 de la mañana, que fue ese Espíritu Santo que vino y se derramó sobre esos 120 y fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en lenguas, de todos los tipos de lenguas de los que estaban allí. Medos, persas, todos los que se reunían, porque era la fiesta de Pentecostés, estaba todo allí reunido. Y comenzaron a recibir un poder tan fuerte en ellos, que pues de ahí en adelante vamos a ver nosotros cómo la iglesia comenzó a desarrollarse en una forma muy tremenda. El principio de la iglesia fue tremendo. ¿Ustedes creen que el final de la iglesia no va a ser tremendo? Cuando Dios siempre deja lo mejor para último.
Si el principio fue grande, el final va a ser más grande todavía. Porque dice que la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Él dejó el mejor vino para al final, allí en las bodas de Caná. ¿Recuerdan que cuando ya se termina la boda? No se termina, se estaba terminando ya la fiesta, ya estaban todos borrachos, podemos decir. Se acaba el vino. Y entonces le dijeron, Señor, se acabó el vino. ¡Qué pecado! No hay vino, no alcanzó para la fiesta, ¿verdad? Cuando hay una fiesta y se acaba la cosa a la mitad, qué pena, qué vergüenza, qué mal quedamos. El Señor le dijo, no, tienen ahí agua, unas cántaras, Le dijo, sí, pero son las de la purificación, que eso solamente se dedicaba para la purificación. Dice, no, mejor que ella. Y las llenaron hasta arriba. Esas aguas de la purificación no era cualquier agüita de nosotros abrir la llave y echar. No, nosotros fuimos unos pozos allá en Israel, que ahí es donde preparaban el agua de la purificación. Y ahí es donde se purificaban ellos. No era cualquier agua. Le trajeron aquella agua, las convirtió en vino. Y fue un vino tan excelente que cuando el maestresala la probó, dijo, no, este vino es demasiado bueno para dárselo a esta bola de borrachos ya. Pero ni se dan cuenta, ya ni se dan cuenta sí, ya ni se dan cuenta. Entonces, el Señor con eso nos estaba mostrando que el mejor vino va a ser al final. Y nosotros somos pues las vasijas esas que le está llenando, ¿no? Todas las acciones de Jesús tienen una enseñanza espiritual. No es casualidad que él fue a la boda, no es casualidad que pasó esto, no, nada. En las escrituras no es algo que podemos nosotros leer como un cuentecito, tiene una enseñanza espiritual. Entonces eso nos da a nosotros mucho ánimo de que en este último tiempo cosas muy grandes nosotros vamos a ver. Pero es importante lo que es el vínculo, la reunión de la iglesia, el cuerpo, el pueblo de Dios unido, como nosotros leemos aquí, en este versículo que está en Hebreos 10, capítulo 10, Hebreos 10, del 12 al 25. Vamos a leerlo, porque esto es muy importante, que nosotros tomamos conciencia de eso, y a veces en este tiempo mucha gente, estamos en un tiempo de mucha ocupación, déjeme decirle, y ya lo sabemos, es el tiempo de más entretenimiento que ha habido en la tierra, es este tiempo. Así es, mucho entretenimiento, muchas cosas, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que nos llaman la atención, hay demasiadas cosas. Pero bueno, en medio de todo esto la Escritura siempre va a marcar la verdad, va a mostrar la verdad. Vamos a leerlo. Dice, Hebreos 10, desde el 12 en adelante. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es lo que estamos ahora nosotros, pues, viviendo o podemos decir experimentando de tener las leyes no solamente en nuestro corazón, en nuestra mente, y estamos nosotros pues sabiendo esto, ya esto no es un secreto, aunque era un secreto. Eso era un secreto, no sabían cómo iba a funcionar la ley en tanta gente y cómo la gente iba a cambiar el corazón. El Señor lo tenía listo. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Recuerdan cuando Jesús, en el momento que muere, se rasga ese velo? Y donde se supone que estaba el arca del pacto, y nadie podía ver el arca del pacto. Era un secreto. Y cuando lo sacaban de ahí, lo cubrían en un paño azul. Cuando fue todo el recorrido en el desierto, el arca del pacto no iba ahí como se ve en las películas, ¿verdad? El arca, no, estaba cubierto con un paño azul, porque eso no estaba a la vista así como un trofeo. No, eso era muy cuidado por Dios, el celo de Dios. Y después cuando se ponía allí, se cubría con ese velo. Dice,
Y el Señor rasgó ese velo, el velo de su carne, dice. Y teniendo, dice, un gran sacerdocio sobre la casa de Dios, porque sabemos que constantemente eran sacerdotes van y sacerdotes vienen y sacerdotes y morían o por pecado o lo que sea, y venía otro sumo sacerdote, y hubieron tantos sacerdotes por tanto tiempo, pero ahora iba a ser un solo sacerdote, y era el Señor, el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el único que verdaderamente rasgó ese velo, porque nadie había podido rasgar ese velo, solamente a través del sacrificio de un cordero limpio y santo. Acerquémonos con corazones sinceros, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin vacilar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros. Esta es la iglesia. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso el Señor inventó la iglesia. La iglesia no es un club. La iglesia es un organismo. No es una organización de decir, sí, la iglesia, sí, vamos a ir a la iglesia a pasar un rato ahí, a conversar con los hermanos. Es un cuerpo viviente. Esto es lo que el Señor está trayendo ahora en muchos lugares. Porque hay persecución. Ahora la están tomando en serio. Están matando cristianos, cada 5 minutos matan a un cristiano. Aquí nosotros no tenemos ese problema, pero hasta ahora. Quién sabe más adelante, no sé, no es cuestión de tener miedo, pero cuando realmente estamos tomando conciencia de que nos tenemos que unir con un propósito para orar, para mantener ese fuego, es muy diferente a tener una reunión social. Y es lo que a veces está pasando. He visto iglesias que realmente son reuniones sociales, juegos de pelota. Esto estoy generalizando sin criticar a nadie, pero yo lo que miro por el espíritu. A veces son más partidos de pelotas en una iglesia que lo que es en sí adorar a Dios. No estoy de acuerdo con eso. Dios no hizo eso. Hay muchas cosas que no están de acuerdo a lo que dice las Escrituras. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Verdad que cuando alguien se enferma, por ejemplo, en la congregación estamos orando, nos unimos, oramos, estamos pendientes, nos gozamos cuando la persona se levanta? Si no pasa, entonces lloramos juntos. Es parte de lo que es la experiencia de ser un cuerpo. No todos somos ojos, no todos somos oídos, no todos somos, como dice aquí en Corintios, pero nos unimos en la necesidad que hay. Y eso nos ayuda. A veces he venido aquí agotada y cuando me junto con ustedes, a mí se me quita todo agotamiento, de veras. Yo he experimentado eso tremendamente. Es algo que no puedo vivir sin eso. No puedo vivir sin eso. Es parte integral de la vida de nosotros. Y sigue el último versículo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Algunos dicen, no, yo recibo el Señor, yo allá en la televisión, yo miro que... no, yo recibo, no, yo tengo... Pero aquí da una recomendación en la cual habla, y vamos a ver un poquito más adelante, dice, sino exhortándonos, y más cuando veáis que aquel día se acerca, porque está llegando todo a un punto. Y tenemos que estar esperando, tenemos que estar fuertes en todo lo que viene, ¿no? O por la razón que en ti hay un tesoro y otros lo necesitan. Tuvimos una experiencia hace 3 días con mi vecina de al lado. Me llegó tocando a la puerta, mi esposo le ha dado un stroke. Se le han paralizado los riñones y se le han paralizado los pulmones. Y tiene un riñón que le pusieron, o sea, que tiene un trasplante. Dice, ahora sí que yo le dije, bueno, Dios, mejor te lo lleva, porque ya ese hombre, ¿cómo va a vivir? Pegado a un aparato. Y yo, no, ¿por qué? No, vamos a orar. Yo no sé si yo sé ser católica, yo no sé. A mí no me importa de dónde sea la persona, si es católica, si es musulmana, sea lo que sea. Yo le muestro a Jesús. Yo le muestro al Cristo de Dios, al Cristo que está aquí.
Digo, no, no. Y ahí estábamos, Pablo y yo, vamos a orar ahora mismo. Y dice, ay, es que está tan mal, bueno, está en coma. Y bueno, pues, la cosa es que nos la pintó tan grave que dijo, bueno, aquí hay que orar y hay que dar una palabra aquí. Y tú no crees que el Señor lo puede hacer. Pues sí, Dios puede hacer todo, Él es milagroso, Él es poderoso. Bueno, vamos ahora a declararlo. Y oramos. Y ahora ya la llamo. Y digo, ¿qué pasa? Dice, ay, no puedas, no te imaginas. Volvió del coma y el médico está azorado, que los riñones le funcionan y los pulmones también. Dice, mira que Dios es grande, es maravilloso y milagroso. Y ya mañana le van a quitar los tubos, está entubado, pero ya respira y todo, porque sus pulmones están bien. Ay, no, está feliz esta mujer porque el Señor pues hizo un milagro. Las riquezas que el Señor, y yo sé que ustedes todos han tenido esta experiencia, porque hay personas que vienen a ti, porque son atraídos a la necesidad, y no le presente, bueno, pues vamos a ver, pues tú sabes, no, no, hermano, la riqueza que hay en ti, mira, dalas. ¿Y qué riqueza hay? Cuando estaban Pedro, estaba Juan y Pedro, fueron ahí a la puerta de la hermosa y vieron un hombre cojo de nacimiento, estaba cojo. Y el hombre pedía limosna a todo el que pasaba, porque así vivían las personas que estaban en esa situación. Y cuando le pide a ellos, le pide una limosna, ¿qué le dijeron? No tenemos oro ni plata, pero lo que tengo, ¿qué tienes? Algo más. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo voy a dar. Levántate y anda. ¡Pum! Y se levantó. ¡Qué riqueza tan tremenda tenía esa gente! Y no tenían ni oro ni plata. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que la riqueza mayor era realmente lo que ellos habían recibido. Y el hombre se levantó y empezó a brincar y saltar porque el Señor lo sanó, una sanidad de esa inmediatamente. Lo sanó. Pero ellos sabían lo que tenían. Lo que tengo te doy. ¿Qué tú tienes para dar? ¿Qué tienes? Tienes un tesoro que está puesto en vasos de barro. No tengas temor de compartir ese tesoro. No lo escondas ahí en el escaparate, no lo escondas. No, este tesoro es para mí solita. No, compártelo con tu familia. No vayas a ser encajosa tampoco, que llegues, como dice, la palabra tiene que ser a su tiempo. Porque a veces sí hay personas que dicen a tiempo y fuera de tiempo. No, en la sabiduría de Dios sabe en qué momento es necesario esa palabra. Porque dice la palabra de gracia en ese momento qué buena es. En el momento que hace falta. Pero aquí, cuando leemos esto, dice, no dejes de congregarte como algunos tienen de costumbre. Esta costumbre siempre la ha habido desde que la iglesia comenzó. Que no siempre se congregaban. Bueno, pues sí, yo tengo como quiero, tengo la Torá, tengo los gestos, tengo los salmos, con esto yo tengo. Hermano, el convivio es importante. Es importante, porque el Señor lo dice que es importante. ¿Por qué es la iglesia? Porque es importante. Si no, el Señor hubiera llamado uno por uno y cada uno en su casa, y cada uno los llama y no es el propósito. Cuando Él llamó a 12. Y 12 con cada uno con un carácter diferente, porque uno dice, ay no, pero espérate, déjame buscar otra iglesia porque me cae muy mal fulanita y menganita. Cuando llegues a esa otra iglesia te vas a encontrar no a fulanita y menganita, sino fulanita, menganita, otra menganita y otra menganita. El Señor va a permitir que vayan muchas menganitas. ¿Para qué? Para que esa piedra sea lijada. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo en esta hora el poder congeniar con otros, respetando la unción en cada uno. Todos tenemos la unción, todos estamos siendo sellados, todos hemos sido sellados. Miren el sello, no miren la calidad de la persona. A veces no es fácil, porque piedra con piedra no es fácil. El roce de una piedra con la otra, y a veces las piedras, la otra no se gasta y uno sí. Pero bueno, el asunto es que tomemos la medida exacta. Cuando se hizo el templo, tenían que tener todas las piedras la misma medida y tenía que ser limada afuera del campamento, donde ahí habían golpes de hierro, de cuanta cosa, pero no podía hacerse ningún ruido cuando se fuera a poner la piedra en el lugar indicado. Y nosotros somos piedras vivas. Somos piedras que somos siendo labrados, estamos siendo labrados.
¿Y cómo estamos aprendiendo a ser labrados? Dice, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Cuando nos estimulamos cada uno, cuando viene alguien con una situación y tú le dices, mira, no tomes la cosa a pecho, el Señor toma control. Y tú no sabes lo bien que viene una palabra así cuando tú estás down. Cuando tú estás, ay Dios mío, esto no lo arregla nadie, esto no puede ser. Y te dan una palabra, no, sí vas a poder hacerlo. Porque el Señor es, hermano, eso nos levanta, lo necesitamos. Si no has pasado por una situación, gloria a Dios, aleluya, qué bueno. Pero cuando llega, ¿quién me va a mí dar una palabra, estimular ese amor en mí? Bueno, yo busco al Señor y Señor, ayúdame, me acerco a ti. Claro, eso es parte integral en nuestra vida, acercarnos a Él. Porque dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Pero eso, claro, lo estamos viendo en el punto ya hablando de las 7 iglesias, que ahorita vamos a llegar allí. Bueno, no dejamos de congregarnos por cualquier cosa. Nunca dejamos el trabajo, ¿verdad? Que nunca faltamos al trabajo. Llueva, esto, haga frío, pase esto, lo que sea. No, porque es el sustento. ¿No pasa eso? Yo me recuerdo porque en Cuba nomás que caían 3 goticas de lluvia, las iglesias vacías. Y cuando empezaron a venir los cubanos aquí, que me recuerdo que teníamos unos cuantos en la congregación, nomás que caían 3 goticas, no venían. Y vivían en el mismo apartamento. Qué raro, si todos nosotros venimos de lejos, qué extraño. No, es que las costumbres de nosotros allá es que cuando llueve no vamos a la iglesia. Oh my goodness, ¿cómo es eso? Sí, porque aquí por la calle, por la carretera, y que no tenemos sombrilla, pero aquí tienes carro y tienes sombrilla y tienes todo. Y yo veía cómo las costumbres, cuando se hace costumbre, ¿qué trabajo cuesta quitarse una costumbre? Porque ya se hace como que vida, no sé, en uno, ¿no? Y yo decía, ay, pero qué extraño, si en Chicago está la nieve. Y dice Pablo, estuve en Chicago cuando la nieve. Y yo decía, no va a haber culto. No, aquí con nieve salimos. Y la gente ahí paliando nieve para ir al culto. Porque es verdad, ustedes que vivieron allá, es parte de que tú tienes que seguir viviendo. Eso no te va a limitar en nada, ¿verdad? Pero la condición humana a veces es que, bueno, esto sí es importante, pero esto no es importante. No estoy diciendo, no estoy dando una arenga aquí de que no faltes ni nada, sino que midas las riquezas que hay en ti, que midas aquellas cosas importantes que hay en tu vida y enfocarse uno es tan importante, enfocarnos en lo que es, podemos decir, valioso, lo que yo pueda recibir, lo que pueda yo dar, lo que pueda yo ayudar. Yo doy gracias, Señor, que siempre los miércoles nos reunimos aquí en oración. Yo doy gracias al Señor y a veces no oramos ni por nosotros mismos, pero oramos por aquello, por allá, por aquí, por esto, por la necesidad de aquellos en México aquí. Pero ¿ustedes creen que eso no funciona? Eso es hermoso. El poder orar unos por otros, eso es importante. Hay muchos que dicen, yo no voy a la oración porque total van poquito. Bueno, se lo pierden. Yo no me lo voy a perder. Es muy importante. Es donde se reúnen 2 o 3 en su nombre, Él está en medio de esa reunión. ¿Tú te imaginas que te digan, óyeme, ¿tú sabes quién viene el miércoles a la iglesia? ¿Quién? Jesús. Mira, aquí va a haber una montaña de gente allá afuera, pero no hay conciencia de esa presencia de Dios. No, la oración, ¿para qué? No. Bueno, esto no te estoy diciendo que ahora tienes que venir a la oración. No. Esto le estoy dando un ejemplo de lo que es verdaderamente el saber qué tesoros tenemos nosotros y cómo podemos nosotros ponerlos en movimiento. Bien, dice en la Escritura también que de gracia recibimos, tú das de gracia. ¿Tú recibiste de gracia? ¿De gratis? Todos hemos recibido de gratis. Pues da también de gratis. Y comparte de aquellas cosas que Dios te ha dado. Compártelo, eso es importante. Por eso el Señor nos ha llamado a ser un cuerpo. Él nos habla, Él nos llama en muchas formas, nos llama el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Dios viviente, la iglesia pues gloriosa, nos llama de muchas formas. Y lo vemos después aquí en Apocalipsis, hermoso, en los primeros capítulos, no, en el segundo y en el tercero, el Señor, el enfoque de Él es mejorar la situación del cuerpo de Cristo, que estaba media desvirtuada, ¿no? Había debilidades, había pecado, había pues hasta indolencia,
Hasta inclusive en la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, porque son 7, está hablando de algo perfecto que Dios está haciendo. Dice, tú dices, yo me he enriquecido, ya tengo de todo, no te necesito. Dice, pero eres un tibio. Mejor es que hubiera sido frío o caliente, pero no en between ahí, que no hay nada. Una indiferencia. Tibio es algo indiferente, como una persona indiferente no tiene conciencia de lo que ha recibido. Eso habla, yo dije, bueno Señor, si es tan importante para ti, el proyecto que tú tienes, porque este proyecto el Señor no lo tiene hace 2000 años, este proyecto Él lo organizó desde hace ya miles de años, un cuerpo viviente mostrando la gloria de Él aquí. Por eso ha tratado con el pueblo de Israel, por eso levantó un pueblo en lo natural, con 12 hombres, como sabemos nosotros son los 12 patriarcas, hijos de Israel, de Jacob, y cómo fue una vida tremenda, y de ahí sacó de la tribu de Judá a David, y de ahí sacó al Mesías, para entonces sacar un pueblo glorioso, cuando fue derramado el Espíritu Santo, y comenzó la iglesia hace 2000 años, con un propósito, para que ellos pudieran ser testigos, no solamente ahí, como dice, ahora me seréis testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¡Qué pecado! Samaria ahí ni se tocaba. Y en toda la tierra me seréis testigos, por eso les he puesto ese Espíritu Santo en cada uno, para que sean testigos con un poder muy grande. Y efectivamente, vamos a nosotros a ver, como en todo el libro de los Hechos, una gente con un poder increíble. Cuando vemos nosotros cómo Felipe fue traspuesto. Hermano, hoy en día nadie es traspuesto. Bueno, quién sabe si alguien tiene esa experiencia. Él fue llevado por el Espíritu y fue llevado a otro lugar para predicarle a aquel etíope, que era un importante del reino de Etiopía, y para darle un mensaje. Y por Etiopía entró el mensaje por un hombre. ¡Qué tremendo! Y que hacían cosas tremendas, que los ponían presos, ellos seguían predicando, los sacaban, pues, seguían viéndose la gloria de Dios aquí. No tenían miedo, estaban llenos del Espíritu Santo, pero ellos conocían el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios nosotros tenemos que conocerlo. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar todas estas cosas con tanto entretenimiento que nos rodea, que a veces se nos olvida cosas que tenemos que hacer? Porque a veces yo tengo que tener una agenda, esto para saber lo que voy a hacer cada día, porque si no se me pasa algo que tengo que hacer y tengo que estar anotando. Así estamos todos, pero no podemos desenfocar del plan perfecto de Dios. Muchas son las tribulaciones que podamos tener o lo que tengamos, pero tenemos que estar bien asentados sobre la roca. No podemos dejar la roca atrás y nosotros seguir caminando fuera de la roca. La roca, estamos sobre esa roca firme, donde estamos conscientes de quién está en nosotros y cuál es el proyecto que Dios tiene en nosotros. No solamente en nosotros, en nuestros hijos, en lo que está más allá, en nuestra familia. Pero si nos enfocamos en otra cosa, ay, mira fulanita, y cómo es aquel, y que esto, y que el otro, nos enfocamos en tantas cosas que nos rodean, hermano, llega un momento que pierdo el sentido. Entonces es muy importante en esta hora. Por eso dice, busca primero el reino de Dios. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Busca primero el reino de Dios. Es lo que realmente nos va a garantizar una vida ecuánime en un tiempo tan loco como este que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo muy loco. Está escrito aquí, lo dice. Dice aquí, y es lo que ha pasado en muchos lugares. En las 7 iglesias, observen que en las 7 iglesias el Señor señala el pecado. En algunos les dice que están mal, que han cometido pecado hasta de fornicación, que han hecho esto, que han hecho aquello, pero que se arrepientan. O sea, el Señor es la solución, porque en Dios siempre hay solución. Arrepiéntanse, es necesario que se arrepientan y es necesario que tengan oídos para oír. En las 7 iglesias le dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. ¿Cómo yo puedo oír lo que el Espíritu habla a la iglesia? Acercándonos a Él. ¿Qué está trayendo el Espíritu de Dios? Yo a veces me sorprendo que compartimos aquí y a veces voy ahí, hay muchos hermanos que pues me conecto con muchos hermanos por internet
y están dando un mensaje igual, y yo, ay, el Espíritu de Dios está hablando lo mismo en otros lugares tan lejos. ¡Qué tremendo! Como el mismo Espíritu en todo. ¿Por qué? Porque Él puede estar en donde quiera, en todas partes. Está tocando el corazón de todos a la vez. Y tú dices, qué casualidad, yo compartí sobre eso. Y hay hermanos que dicen, ay, yo compartí sobre eso mismo también. Y como viendo tanto tema aquí, estamos hablando de lo mismo, porque el Espíritu está trayendo eso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos oír lo que el Espíritu está hablando a la iglesia? Ser parte integral del cuerpo de Cristo, teniendo conciencia de que somos cuerpo de Cristo. Y Dios te va a hablar, pero tú estás conectado con Él. ¿Cómo es? Acercándonos a Él. ¿Cómo podía escuchar Juan todo? Porque se acercaba a Jesús. Y después le preguntaban a Juan. Bueno, qué bueno, por lo menos le preguntaban a Juan. ¿Qué dice el Señor? Porque Juan no perdía ni una letra, ni una palabra, ni una expresión, ni nada. Porque estaba siempre cerca de Él. Acercándonos a Él, piedra viva. No dice así en la Escritura, acercándonos a Él, piedra viva. Para que podamos hallar el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Mientras más cerca estamos, más vamos a escuchar qué cosa es lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Señor, ¿qué tú nos quieres decir? ¿Qué pasa en este tiempo que está ocurriendo? Yo he estado clamando mucho por todos estos cristianos. Cada vez que sale en internet cómo los crucifican, me parte el corazón ver cómo los crucifican. Horrible. Yo digo, pensar que estamos viviendo ese tiempo y nosotros aquí pues ni cuenta nos estamos dando qué está pasando. Muchos no saben las noticias que están pasando, pero cada 5 minutos muere un cristiano. Sobre todo en esa zona de África, toda esa zona de Irak, toda esa zona, los cristianos están siendo perseguidos tremendamente. Y todo eso que estamos mirando no es nada comparado a verlo allí, en los videos, en las cosas que están pasando. Es horrible. Estaba hablando con este hermano Jorge Barceló, que ahora estuvo unos días en la casa. Él tiene unos amigos que son misioneros allá en Turquía. En Turquía. Y ellos han sido amenazados de muerte. Son pastores allí, misioneros. Y ellos tienen 2 guardias que los cuidan para que no los maten. Los guardias dicen, nosotros los odiamos, pero tenemos que cuidarlos. Y están ahí afuera, porque los han amenazado de muerte muchas veces. Dice, pero ahí estamos. Y ahí estamos. Y ahí se reúne, porque casi todos son musulmanes ahí. Dice, pero ahí estamos. Y digo, ay, Señor, yo todavía no he tenido esa... de ir a dar un paseíto por Turquía. No es fácil, pero el Señor te da el coraje para hacerlo. Y ellos están felices allí, pasaron unos días aquí, hasta los invitaron, hasta Jorge nos invitó. Digo, no, ahora no. No, gracias, no. No, si tengo el deseo de ir, yo fui a Israel cuando estaba la guerra y estaba todavía. Yo no tenía miedo, porque ellos sabían, no sé, no tenía miedo. Pero allí, y me dice, no, ellos pasan mucho, han tenido persecución, él han tratado de cerrar la iglesia, y hasta inclusive tiene 2 guardias allí que el mismo gobierno lo manda para que no los maten ni nada. Y los guardias le dicen eso, nosotros no los queremos ustedes aquí, pero tenemos que estar aquí porque es la ley que nos ponen aquí a cuidarlos ustedes. Eso estamos viendo nosotros, y todas estas cosas, y aquí estamos pues tan contentos, con tanta libertad, dándole gracias a Dios, descubriendo a ver si nosotros hay riqueza. Sí las hay, hermano, sí las hay. Hay una riqueza en gloria tremenda en nosotros, pero tenemos nosotros que valorar esa riqueza y compartirla. Dice aquí, estaba mirando aquí, que es una de las cosas que está pasando en el pueblo de Dios, es una profecía que está en Isaías 4. Quiero leerlo porque ayer yo estaba hablando con una hermana y me estaba contando de algún lugar que fue y vio algo así. Y digo, ¿eso está escrito? ¿Eso está escrito en la Biblia? ¿Dónde? Sí está aquí, mira. Dice, Isaías 4:1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres. En aquel tiempo, observen esto, cuando la Biblia dice en aquel tiempo, está hablando de este tiempo. Y ahorita se lo voy a confirmar. Diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. Solamente quita nuestro oprobio, quita nuestro pecado.
quita nuestro pecado. Déjame usar tu nombre, pero nosotros vamos a comer de nuestro pan, de lo que nosotros comemos, y nosotros vamos a manejarnos nosotros mismos, pero queremos usar tu nombre. Y si sigues al otro versículo siguiente, vas a darte cuenta que se está refiriendo a este tiempo. Ahí vamos ahí en Isaías, en el 4:1. En el versículo 2, que aunque hay un título ahí, que yo lo quitaría, sí, porque eso lo ponen, yo sé lo que escriben todo eso, pero dice, y en aquel tiempo, en la misma acción, yo lo estoy buscando en otra versión también, y lo dice exactamente igual. En aquel tiempo, así como dice aquí, en aquel tiempo, dice, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Cuando habla de renuevo, es lo nuevo que Dios está haciendo, es el renuevo en nosotros. Y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Está hablando de este tiempo. Pero va a haber iglesia, porque eran 7 mujeres, que quieren que cubrirse, o sea, no, nosotros tenemos el nombre del Señor, pero nosotros vamos a comer nuestro propio pan. Nosotros no queremos el pan que nos da el Señor, porque está muy duro, muy difícil, porque Él dice que hay que comerlo a Él y hay que tomar su sangre. No, queremos comer nuestro pan, solamente quita nuestro pecado. Muchas iglesias están solamente enfocados en que el pecado, que el Señor te va a librar, que levanta la mano para que reciba el Señor el pecado, pero no están edificadas, no conocen nada, no saben de las riquezas de gloria que hay en ellos, pero están salvados, porque el Señor limpió su pecado. Han tomado del manto del Señor y han vivido con esa promesa, pero no les interesa crecer. Y el Señor está buscando un pueblo que sea edificado, que crezca, que conozca, que entienda lo que está haciendo en el proyecto. Para tú entrar en un proyecto, vamos a poner cualquier tipo de proyecto, de la edificación, ¿verdad? De aquí. Cuando se hizo este tramo de aquí, vinieron hermanos que conocían de eso. Se hizo un plano y ellos conocían que vino el hermano Calleiro. Estaban varios hermanos que conocían, pero el hermano Calleiro, como él ha hecho adiciones a casa, él iba diciendo cómo se iba a hacer y cómo se necesita tener conocimiento del proyecto para que se pueda edificar bien, porque si no, no va a cuadrar una ventana con no va a cuadrar. Necesitamos conocer ese proyecto. Habrá pueblo que echarán mano de un hombre. 7, hablando de esa, podemos decir, de la iglesia. 7 es el número perfecto de Dios. Y querrán vivir de esa bendición, pero sin entendimiento. Bueno, muchos dirán, bueno, pues el asunto es ser salvo. Nos han enseñado hasta ahora solamente en el nivel de salvación, pero necesitamos ser edificados. Y para eso está la iglesia, para ser edificado. Cuando ya tú recibes al Señor, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ya recibiste al Señor, ¿y ahora qué? Bueno, yo me recuerdo, yo recibí al Señor, yo no sabía dónde estaba Mateo, ni yo no sabía nada de esto. Me acuerdo que Loida me decía, mi amiga Loida, que fue la que me enseñó, que yo tenía 13 años y ella 12, ¿qué podía enseñarme, verdad? Pero ella me dijo, mira, Mateo está aquí, y esos son los evangelios. Y ella me fue diciendo, pero me ayudó en algo para poder por lo menos ubicarme ahí, cómo es la cosa, ¿no? Lo que ella tenía me lo dio, hasta donde pudo, me lo dio, pero algo me ayudó. Y ya después, pues, otras cosas fueron ayudando. Pero vamos a dar lo que tenemos. Lo que tengo, te doy. Vamos a comenzar a entender esto. Vamos a ser edificados. Vamos a descubrir al Dios tan grande que está en nosotros. No para esconderlo, no para tenerlo aquí y decir, ya Dios me dio todo, ya no tengo necesidad de iglesia, ya no tengo necesidad de nada. Yo solamente tengo a Dios aquí. Eso no funciona así. Es como el carbón. Me acuerdo de mi abuela cocinaba con carbón. Y ella ponía el carbón, le ponía un algodoncito con alcohol, le ponía fuego y se encendía. Y los carboncitos se empezaban a poner rojitos. ¿Cuántos han visto eso, verdad, en barbecue? Pero ella me decía, mueve el carbón, los que están afuera, muévelo porque tiene que estar en el fuego, porque si no, esos no van a encenderse. Y es lo que nos pasa a veces. Hazte más cerquita. Donde el fuego arde, hazte más cerquita, si no el carbón no coge fuego, ¿no? Se queda carbón, tiene que ser fuego encendido. Por eso es que en el altar siempre estaba el fuego encendido,
Siempre tenía que tener fuego encendido en ese altar donde estaba el incienso y donde estaba el perfume aromático. Tenía que estar encendido. Y está hablando realmente de lo que es el pueblo de Dios, lo que es la iglesia. Entonces, este es el tiempo que nos ha tocado vivir y ese es el tiempo más glorioso que nos ha tocado. Dice, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, vamos a leer Hebreos 4:16 que dice, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. Acércate a Él. Qué fácil. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? No hay una forma, una ley que te diga, bueno, paso número 1, arrodíllate. No te tienes ni que arrodillar. Si quieres arrodillarte, te arrodillas. Si te quieres tirar en el piso, como muchos ahora, también. Eso no tiene que ver. David alababa al Señor acostado en la cama. Dice, acostado en su cama, adoraba a Dios cuando estaba viejito, porque no tenía fuerza. Pero no por eso paraba de adorar al Señor. No perdía la conexión. Su conexión era 24 hours, ¿verdad? 24 horas. Su conexión era constante, porque él sabía que de ahí es donde venía la fuerza. Él descubrió la fuerza de Dios en él. Y entonces él no quería eliminar eso, que eso se apagara. Él sabía que el fuego tenía que ser continuo en todos los sacrificios. Tanto como fuera el altar de bronce que estaba fuera, donde se hacían los sacrificios, como el altar del incienso tenía que tener siempre el fuego. Y se cuidaba el fuego por la mañana y por la tarde. Mantener el fuego siempre latente. Esa es la actividad que nosotros tenemos hoy en día en el Señor. ¿A través de qué? A veces estamos con alabanza. A mí me gusta en el carro siempre poner la alabanza. Me gusta. Me encanta poner la alabanza y cantando. Me gusta, me siento bien, me animo, me anima mucho. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tú nada más que clama al Señor y Él contesta. Clama a Dios y Él contestará. Y el Señor está al tanto. El Señor está al tanto de nosotros. Sabes que todos los que clamaron al Señor, Él los atendió. Léanse ustedes los evangelios y van a ver allí vemos ahí Bartimeo, el ciego, clamando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y todo el mundo, cállate, ¿qué escándalo ese? Jesús, hijo de David. Y dice que él gritaba más fuerte. Y gritaba más fuerte, había mucha gente. Y lo mandaban a callar, estaban ahí todos allí, ¿verdad? En Jericó, precisamente en Jericó. Y dice que el Señor se paró y se volteó a ver quién lo estaba llamando. ¿Cuánta gente clamaban al Señor, verdad? No sé, pero él clamaba. Cuando lo vio, le dijo, dile que venga. Y lo llamó, porque Él no desatiende tu clamor o tu llamado. Él no desatiende, Él quiere tu conexión. Somos la parte integral de la vida de Dios, hermano. Somos hechos a su imagen y semejanza. Somos nosotros la obra maestra de la creación. No hay nada que sea a la imagen y semejanza de Dios que no sea nosotros los seres humanos. Y con nosotros que está haciendo el pacto. Y con nosotros hizo el pacto. Hizo el pacto con judíos. Lo hizo con Abraham. A ti daré las naciones y sabes, tu generación, toda tu descendencia, todas esas estrellas van a adorar. Todas esas estrellas serán parte del plan que yo tengo. Ahí está Abraham. Hizo un pacto con uno y lo está cumpliendo con millones. Qué tremendo. El Señor es mucho más abundantemente de lo que nosotros nos podamos imaginar. Pero somos parte de un proyecto. No desatendamos nosotros en el proyecto de Dios lo que Él está haciendo. Muchas son las cosas que nos están entreteniendo y trabajo, cuántas cosas, los muchachos, los niños, los de esto, la escuela, eso es normal, eso es parte integral de nuestra vida diaria, pero eso no quita, porque David tenía, yo no sé David cómo tenía tiempo de todavía adorar a Dios 7 veces al día. 7 veces al día te alabo, Señor, por tus justos juicios, por su justo juicio, no por otra cosa, por 7 veces al día. Y yo no creo que decía, déjame cantarle un cantico al Señor. Yo no creo. David se ponía ahí, no creo, conociendo, viendo cómo es el carácter de él y cómo era de espléndido en su espíritu, ¿no? Cómo iba a la presencia de Dios. Mas sin embargo, iba a todas las guerras
Él manejaba en todas las guerras, una sola guerra no fue, y en esa fue donde pecó. Y no quiere decir que estemos en todas las guerras, porque él pecó porque ahí se entretuvo, tuvo una tentación y cayó en la tentación. Pero el Señor lo sacó de ahí. O sea que vemos que todas estas cosas que están pasando o que pasaron nos está enseñando una lección. No nos desanimemos, animémonos. Y si ves a alguien desanimado, anímalo. Anímale, pero anímale con amor. No lo regañes. Nunca el regaño es agradable. Pero cuando nos anima, ¿verdad? Y mira, no te sientas así, vamos a levantarnos. Estamos en un proyecto y este proyecto tiene muchas tentaciones, tiene muchas limitaciones. El enemigo trata de desviar el propósito, de poner en ti cosas que no es. Eso no es así, eso no es así. Hermano, lea las Escrituras. Es muy importante. Tú tienes el Espíritu Santo para entender lo que dice aquí. Porque si no tuvieras el Espíritu Santo, te digo, mira hermano, léalo, pero bueno, lea todo esto, está bien, está muy bueno, muy hermoso, muy precioso, porque es inspirada por el Espíritu de Dios. Pero tú tienes el Espíritu, tú eres sellado, tú tienes un sello, y ese sello te garantiza el poder entender todas aquellas cosas que el Señor quiere que tú aprendas. Entonces, como le dijo a Timoteo el apóstol Pablo, en lo que voy, entre tanto que voy, ocúpate de la Escritura, de la oración, ocúpate, instrúyete, aprende los principios míos, aprende como yo soy. Yo he descubierto aquí muchas cosas que para mí son ahora vital, y yo no sabía, y déjeme decirle, el Señor te va a seguir enseñando. En el conocimiento de Dios nunca vas a terminar. No, nunca vas a terminar. Es tremendo. Las riquezas de conocimiento de Dios es algo increíble. Mientras más conoces, más quieres conocer. Y mientras más quieres conocer, más conoces. Y más te anima. Y eso es lo que nos anima a nosotros en este día. Entre tanto que voy, ocúpate de la Escritura. Ocúpate de conocerle, ocúpate de buscarle. No te enfoques tanto en tu tragedia, no te enfoques tanto en tu asunto. Deja que tu asunto lo lleve el Señor. Él es el mejor empresario que hay, Él es el mejor abogado que hay. Es más, es el mejor médico que hay. Es el mejor de los mejores. No hay nadie que sea mejor que Él. Y en esta hora, bueno, pues yo le doy gracias al Señor porque yo tenía carga con esto, porque decía, Señor, quiero leer un versículo que me faltó aquí. Y vamos a concluir aquí, Efesios 1:22. Efesios 1:22 y 23. Dice, bueno, vamos a leer unos cuantos versículos más. Ya que vamos a cerrar completamente aquí en esto, vamos a leer del 15 al 23. Efesios 1, del 15 al 23. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, observen que siempre es el amor al Señor y a todos los santos, como una cruz. Lo vertical y lo horizontal, siempre, todo lo de Dios es así. Si nosotros amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos. Si no amamos a nuestros hermanos, nosotros no conocemos a Dios. Fácil así, así es de fácil, así lo vamos a encontrar. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros mis oraciones, para que el Dios de nuestro Padre Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría y revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente, o sea, lo muy alto de su grandeza, de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual primero operó en Jesucristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fíjense, hay una responsabilidad muy grande, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él lo sometió todo en la iglesia. Es una responsabilidad muy grande, de veras es una responsabilidad muy grande. Yo le pido al Señor que podamos nosotros tener conciencia, o sea, poder asimilar todo esto y descubrir que verdaderamente somos una parte muy importante en este tiempo en el cual el Señor está esperando de nosotros. Ya lo dio todo, dice que ya lo dio todo. Él lo dio todo, pero está esperando de nosotros todo igual. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, yo siempre te doy gracias porque nos has permitido llegar a este tiempo. Este tiempo donde el plan que tú tienes para tu pueblo, tu iglesia, tu cuerpo, el cuerpo de muchos miembros, los cuales está repartido en toda la tierra, toda lengua, toda tribu, toda nación. Ya no hay nación, Padre, que no haya llegado este mensaje de salvación, mensaje de redención, mensaje de sabiduría y revelación tuyo. Yo te doy gracias por haber llegado a este tiempo. Este tiempo no todo tu pueblo pudo descubrirlo o pudo saborearlo como nosotros hoy lo estamos saboreando. Pero hay muchos, Señor, que realmente pues no se han dado cuenta. Te rogamos por ellos, Señor. Yo te pido en esta mañana por todos mis hermanos, Padre, que aún no han entendido esta profundidad, Padre, de este plan tuyo. Y te pedimos, Señor, en esta hora, que se extienda, Señor, el verdadero manto de justicia. No el manto del cual se toman 7 mujeres para vivir de ese manto de salvación, sino queremos que tú, Señor, puedas usar ese manto, Padre, para que sean atraídos a ti, Señor, y conozcan, Padre, que hay un plan perfecto en el cual tú estás esperando y has trabajado con nosotros a través de muchos años, a través de días, a través de pruebas, a través de aflicciones, de tribulaciones, de situaciones difíciles y de momentos de tanta expansión, lo cual también nos ha llevado a desviar completamente lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Padre, yo te pongo delante de ti, Señor, a tu iglesia, tu pueblo, aquí, esta iglesia local, como todas las demás, Señor, en todo este pueblo y también en cada estado, en cada nación, en cada país, allá hasta lo más lejos, donde están sufriendo nuestros hermanos, Señor, por causa de que no quieren negar tu nombre, por causa de que ellos han sido llenos de la gloria tuya, de tal forma que no se han parado aún en guardar su vida, sino que han entregado también su vida por ti, Señor. Que tomemos conciencia, Padre, de eso, todo tu pueblo, y que comencemos a vernos, Señor, como parte integral de un plan perfecto, donde podamos descubrir las riquezas en gloria que tú has depositado en cada uno de nosotros y saber cómo usar esta riqueza. Yo te pido en esta hora que seas con cada uno, Señor, con cada hermano, donde quiera que se congregue, en los países que sean, Señor, en todos los países donde están siendo, Señor, perseguidos, masacrados, Señor, en los países donde no pasa nada de eso, pero, Señor, hay un desinterés grande o no se dan cuenta, Padre. Yo te pido por todos, Padre. Sé con ellos, Señor, con cada uno. Estimúlanos, Señor. Estimúlanos tú, Señor. Atráenos a ti, Padre, para que en pos de ti correramos, Señor. Y vayamos, Señor, y digamos, Padre, a las naciones que verdaderamente solamente tú, solamente tu reino es lo que vale en este día, Señor. Ayúdanos, Señor. Guía a nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, aquellos que van a salir en medio de nosotros, Padre. Sé con aquella generación
que está lista ya, Señor, para este momento, Padre. Yo sé que esta generación no pasará de esta generación hasta que todo esto, Señor, acontezca. Gracias por la revelación de tu cuerpo, de tu vida, de tu ministerio tan grande, Señor, sobre toda carne y sobre todo pueblo, Señor. Permite que podamos ser fieles, como dice ahí en Apocalipsis, hasta la muerte, donde tú nos das esa corona de vida, Señor. Te damos gracias en esta mañana y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.